La sesión del día de hoy, repito, la sesión número 7, contrainterrogatorio de testigos, a cargo de la compañera Génesis Tarazona. Bien, estimada Génesis, te cedemos el uso de la palabra a efectos de que puedas iniciar con tu disertación. Te escuchamos atentamente. Piero, buenas noches, chicos, buenas noches. Quiero que me des 5 minutos, por favor, porque justamente estoy descargando mis diapositivas y mi lacto se me ha parado. Ya, está Entonces, bien, te esperamos unos minutos. ya, listo, gracias. Ya, ahora sí, chicos. Buenas noches con todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Génesis Maricel Tarazona Tito y pertenezco a la Universidad de César Vallejo de Chimbote. Como bien lo dijo Piero, esta es la última sesión que va a culminar con el módulo de lo que hemos avanzado. Y si bien es cierto, ese tema es el contrainterrogatorio de testigos. Hace semanas atrás, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha Sí, bien? correcto, correcto. Ya. Si bien es cierto, hace semanas atrás hemos tratado acerca del interrogatorio y contrainterrogatorio también, ¿no? Pero en este caso en especial, voy a abarcar acerca del contrainterrogatorio a testigos. Si bien es cierto, el contrainterrogatorio va a ser aquella técnica o estrategia en que nos va a poder ayudar a sacar información que en realidad sea relevante para nuestra teoría del caso. Bien puede ser para la parte del fiscal o bien para el abogado defensor. También cabe recalcar que esta información es totalmente personalísima, si bien cada caso es un mundo, y por ello las preguntas no van a ser iguales para todos los testigos y van a ser personalísimas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio, he citado a Mack y Meiser, donde dice que el contrainterrogatorio es la clave del éxito o el fracaso de su caso, ya que es un arma de doble filo más peligrosa que tiene el abogado litigante. Si bien es cierto, porque si no se utiliza de una manera correcta el contrainterrogatorio, pues nuestra teoría del caso fracasaría, ¿no? Es por ello que se tiene que realizar una técnica, y más que técnica, tiene que haber una buena práctica, una buena destreza en el momento de poder aplicar las preguntas. Y si bien es cierto, esto se va a lograr con mucha práctica. Ahora, el objetivo del contrainterrogatorio va a ser obtener información desfavorable, eh, pero esta información desfavorable no va a ser desfavorable para nosotros, sino va a ser favorable para la contraparte a quien vamos a interrogar. Ahora, el interrogatorio, si bien es cierto, se divide en dos tipos. Una puede ser constructiva y otra puede ser destructiva. Constructiva porque nos va a ayudar a nuestra teoría del caso, a lo que nosotros como interrogador queremos escuchar, queremos oír. Y destructiva porque, si bien es cierto, la otra parte
no la va a beneficiar, simplemente la va a desacreditar. También, siguiente diapositiva. Ya. Las características, he señalado algunas características del contrainterrogatorio y considero también que el contrainterrogatorio es un test de legalidad. ¿Por qué un test de legalidad? Si bien es cierto, un testigo cuando va a declarar, nosotros vamos a escuchar detenidamente su interrogatorio, pero esa declaración o esa información que se va a obtener acerca del interrogatorio va a pasar por un test de legalidad, o mejor dicho, también un test de veracidad, porque a través del contrainterrogatorio o la técnica del contrainterrogatorio, nosotros podemos ver si esos hechos que han sucedido son verdades o no. Como punto número 2, las preguntas sugestivas y cerradas. Generalmente muchos tienen confusión en lo que es las preguntas sugestivas y cerradas. Si bien es cierto, tienen algo en común, que es la respuesta del sí y el no. Sin embargo, las preguntas sugestivas y cerradas son diferentes. La pregunta sugestiva va a ser aquella pregunta donde dentro de la misma va a tener a la respuesta. Ejemplo, Piero, ¿es verdad que tú ayer a las 9 de la noche saliste a comer pizza? Y Piero me va a decir sí. Y si nos damos cuenta, dentro de la pregunta, ya está insertada la respuesta. Piero salió ayer a las 9 de la noche y se iba a comer pizza. Cosa distinta es que yo le pregunte, Piero, ¿es verdad que tú saliste ayer? La pregunta es concreta, si bien es cierto, pero queda un poco vaga a la pregunta sugestiva en la que yo le he puesto como ejemplo. También otra pregunta o otro ejemplo de pregunta cerrada podría ser, ¿de qué marca es el vehículo que trabaja? Como pregunta cerrada. Y como pregunta sugestiva es, ¿el auto era de marca Ford? Asegurando que es una marca Ford. En cambio, en la pregunta cerrada, ¿de qué marca era el auto que usabas? O también otra, y como pregunta cerrada, ¿a qué velocidad iban? Y como pregunta sugestiva, ¿el carro iba a una velocidad de 120 kilómetros por hora? Entonces, si nos damos cuenta en las preguntas sugestivas, ya está insertada la respuesta. También cabe recalcar que en las preguntas cerradas, si preguntamos, esta es la respuesta que nos va a dar el testigo, no tiene que pasar más de 5 palabras, no podemos darle nosotros pie a que pueda hablar más, porque obviamente al hablar, que el testigo hable más, en vez de ser una pregunta cerrada, ya estaríamos entre una pregunta abierta, y en realidad eso es lo que no debería darse, porque si bien es cierto, das pie a que el testigo pueda hablar, y pueda pues levantar su credibilidad. Como punto número 3, no tener un orden cronológico. Si bien es cierto, en el interrogatorio sí existe un orden cronológico, porque primero comenzamos con preguntas de acreditación, con preguntas introductorias, de evidencia. Entonces, hay de por sí una estructura. Sin embargo, en las preguntas del contrainterrogatorio no tiene que haber un orden cronológico, porque lo que se quiere no es alertar al testigo de que las preguntas van a ir en un orden, sino que van a ir en desorden y para que él pueda entrar en confusión. El ritmo. La manera del ritmo va a ser aquella de que el contrainterrogador tiene que preguntar de manera clara y precisa, y simple, en realidad. Y él igual, el testigo tiene que responder de la misma manera, pero rápido. No puedo demorarme. Planteo una pregunta, respuesta. Planteo otra pregunta, respuesta. No puedo dar pie a que siga y siga hablando más. Facultativa. El contrainterrogatorio es facultativo. Sí es facultativo. Sí es facultativo. No siempre se puede contrainterrogar. Sin embargo, yo he planteado 4 escenarios en las que no siempre será necesario contrainterrogar. El primer escenario es que si es que no identificas bien o no conoces bien la técnica del contrainterrogatorio. Si no conoces bien la técnica y no te sabes una buena estrategia, obviamente tu caso se puede venir abajo.
Como punto número 2, también si no has estudiado o no tienes, por ejemplo, la hoja de vida de la persona con la que vas a interrogar. Por ejemplo, en el caso del perito, nosotros sabemos que el perito puede emitir un informe, un certificado, y por ende es un profesional. Entonces, nosotros debemos estudiar bien su historia de vida. La historia de vida hace alusión a lo que es el currículo. Podemos saber que el perito ha trabajado en tal lugar, es reconocido o tiene 10, 15 años de experiencia. Sin embargo, quizás este perito no se ha capacitado últimamente y puede haber que haya modificado en la manera de cómo pueda hacer o resolver un informe. Entonces, si el abogado o el fiscal que va a contrainterrogar no ha estudiado bien a la persona con la que va a contrainterrogar, o sea perito, pues obviamente no es mejor no contrainterrogar, porque no sabríamos lo que vamos a contrainterrogar. Ahora, a la diferencia de un testigo, el testigo es diferente a un perito, pues si bien no es cierto, no es un profesional que te emite un informe, un certificado, sino el testigo va a ser aquella persona que va a hablar acerca de lo que ha percibido, acerca de lo que ha visto. Entonces, el testigo, en este caso, el fiscal tiene que estudiar también su hoja de vida del testigo. ¿Y en qué nos referimos en la hoja de vida del testigo? Pues podríamos estar hablando de sus antecedentes penales, si tiene un proceso abierto, etc., que lo voy a tratar más adelante. Ahora, también considero que siempre se puede contrainterrogar. He planteado esos 4 escenarios en los que creo que no se puede contrainterrogar, pero siempre es bueno contrainterrogar. Supongamos en el caso que tengamos un testigo presentado por fiscalía y que este testigo, pues, no altere nuestro caso. O sea, que su declaración no afecta a nuestra teoría del caso. ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, yo considero de que sí podríamos contrainterrogarlo, para así llamar la atención. Obviamente voy a llamar la atención con la pregunta, no voy a llamar la atención diciéndole, pues, mira, este testigo no me suma ni me resta en el caso. No, simplemente vamos a llamarle la atención con la pregunta para que el juez pueda saber de que su declaración no me suma ni me resta, o sea que no es importante. 6. Si la respuesta es negativa, es mejor no contrainterrogar. No seguir contrainterrogando en realidad. ¿Qué pasa si tenemos a un testigo y este testigo pues dice que no recuerda? Si bien es cierto, está su firma, están sus datos, pero que no recuerda. Es mejor ya no seguir contrainterrogando porque estaríamos yendo hasta una figura de testigo hostil, que lo voy a tratar más adelante también. Ahora, qué importante no es usar muletillas. No usar muletillas en las preguntas en sí. Para los que no saben, muletillas es para los que es aquella expresión donde se va a repetir la expresión. Por ejemplo, en este caso voy a plantear una pregunta. ¿Es verdad que saliste anoche al restaurante Mil Sabores? ¿No es así? Si ya bien es cierto, desde un principio estoy diciendo, es verdad que saliste anoche a comer al restaurante Mil Sabores, ¿no es así? Esas son muletillas. Ya dije que es verdad. Y vuelvo a decir, ¿no es así? No. O sea, puedo comenzar la pregunta. ¿Es verdad que saliste a comer anoche al local Mil Sabores? Sí. Pero no volver a poner, ¿no es así? Como que dejando en claro, no, esas cosas no se pueden hacer. Simplemente bien adelante, tener es verdad, como decir afirmando. Eso es importante. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cómo escoger un tema del contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio en realidad se va a basar en una temática. Es una temática en que nos va a dividir entre, tenemos la declaración del testigo y a la persona como testigo. En primer caso, en la declaración del testigo, bien nos puede reforzar nuestra teoría del caso. Como les había comentado, si tenemos a un testigo que en realidad no altera nuestra teoría del caso, podríamos interrogarlo. Por ejemplo, en el caso de que
este testigo diga, sí, es cierto, yo vi que Juan le propinó un golpe a Manuel, pero es que Manuel estaba amenazándole con una botella de vidrio, entonces estaríamos ante una legítima defensa, y eso en realidad nos conviene. Ahora, también denotar las limitaciones del testigo. Podríamos plantearlo en que el testigo se encontraba eh, a una cuadra donde habían sucedido los hechos de robo, donde Juanita estaba siendo amenazada por un sujeto a mano armada, y él escuchaba como el testigo escuchaba cómo el sujeto la amenazaba a Juanita. Entonces, se entiende que este sujeto o este testigo nunca presenció los hechos, simplemente escuchó. Y si pasando 10 minutos, la policía captura a una persona con las similitudes que señala Juanita, pero el testigo dice que sí es porque lo escuchó, pero eso no es una prueba en realidad que acredite que el acusado sea la persona quien ha cometido los hechos de la materia de imputación. Entonces, no es tan creíble el hecho de escuchar a la diferencia de poder ver en caso del que el testigo pueda decir, solo escuché, en realidad no es tan creíble a lo que en realidad el testigo tiene que presenciar el hecho. A la persona como testigo en su condición física o estado. En este caso, en realidad, en su condición física, nos vamos a referir si en caso el testigo posee alguna, podríamos decirlo, discapacidad, en supuesto caso de que el testigo pues sea miope y justo el día de los hechos no haya estado con sus lentes y tenga 5 de medida en el ojo izquierdo y en el otro ojo derecho tenga 3, obviamente esta persona no va a poder ver de lejos, pero es testigo y dice que y dice y señala de que Juanito, por ejemplo, X, ha cometido los hechos de manera los hechos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿A qué en realidad nosotros nos vamos a abocar para ver si el testigo dice la verdad? Considero que en realidad podríamos ir a una pericia científica donde un oftalmólogo en realidad pueda certificar de que a cierta distancia y con tanta dificultad para ver si estoy diciendo que Juanito tiene 5 aquí, testigo tiene 5 y acá tiene 3, entonces obviamente va a ser difícil que pueda ver y eso desacredita en realidad lo que está argumentando el testigo, ¿no? Porque va a ser imposible que pueda ver. Siguiente. Ya. ¿Cómo desacredito a un testigo? Ojo, estoy hablando de un testigo, no estoy hablando del testimonio de un testigo. ¿Cómo lo voy a desacreditar? ¿Por dónde lo puedo atacar? ¿Por dónde puedo ver sus debilidades? Hay que tener en cuenta también que la persona que va a contrainterrogar debe estudiar al testigo con la forma o estratégica del FODA. Williams Quiroz hace referencia del FODA. ¿Y qué es el FODA? El FODA en realidad va a ser la fortaleza, las debilidades y la amenaza que posee el testigo, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Cómo desacredita un testigo? Primero, estudiar al testigo desde su perfil profesional. Como ya lo había mencionado anteriormente, uno no puede ir a la guerra en realidad sin armas, sin haber estudiado a su testigo. Entonces, si tengo mi testigo es perito de criminalística, de balística, de criminalística, perdón, y me emite un informe pericial, yo en realidad tengo que saber el currículo de ese perito. ¿En qué sitios probablemente haya trabajado? ¿Cuántos años de experiencia tenga? ¿Si se ha capacitado últimamente? Si las bases o la estructura para ese informe han sido las correctas que he utilizado. Si las fotos que se muestran en ese informe ha utilizado los megapíxeles correctos.
Entonces, todo eso uno tiene que estudiar para que al momento del contrainterrogatorio uno pueda saber qué va a preguntar. También en falso testimonio. Por ejemplo, cuando el testigo haya sido procesado o tenga una investigación abierta por falso testimonio. También esa podría ser en realidad una amenaza, una debilidad para el testigo. Si ha recibido dádivas, obsequios de la contraparte. Si yo, fiscal, presento a mi testigo y al momento de juicio oral me dice que no se acuerda, se puede sobreentender en realidad que la contraparte pudo haberle dado algún regalo, alguna dádiva, algo por debajo, si me dejo entender. Otro, se ha participado en hechos de juzgamiento, en hechos donde, como en realidad, el punto número 4 se relaciona al punto número 2, porque si en caso haya practicado en hechos de juzgamiento similares a los que se está siendo interrogado. Si tuviera un proceso abierto actualmente, supongamos que también nuestro testigo sea policía y tenga un proceso abierto de abuso a la autoridad, o que haya tenido un proceso abierto de abuso de autoridad y que haya sido archivado, pero tiene un antecedente fiscal, ¿cómo podríamos hacer en ese caso? Entonces considero de que si en caso, en un redirecto, bueno, si desacreditan a nuestro testigo, un redirecto sería la mejor opción, ¿no? Para poder levantar la credibilidad del testigo y si en caso mi testigo ha sido cuestionado por el delito o haya sido juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad, pero sin embargo ha sido archivado, pero tiene el antecedente fiscal, podemos presentar una anulación del antecedente fiscal. Bueno, y la última, guardando relación directa. Tenemos que tener una relación directa en el sentido al momento de preguntar, ser concisos. Siempre el abogado o la persona que va a contrainterrogar siempre tiene que tener la mirada, los ojos puesta al testigo. Es un control en realidad, un control que vas a tener al testigo. Estar de pie, no moverte mucho, porque al moverte mucho también podrías llamar mucho la atención, el testigo te va a estar mirando, de aquí te vas para allá, y no solamente el testigo, te está mirando mucha gente, y en este caso el juez, y tú quieres llamar la atención del juez, pero quieres llamar la atención del juez con tus preguntas, no vas a llamar la atención del juez con tus movimientos. Entonces, siempre hay que tener cuidado en esa parte. Siguiente diapositiva. Ya. Atacar la credibilidad del testimonio del testigo. Si bien hace un momento yo acabo de hablar acerca de cómo desacredito al testigo como persona, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo atacar la credibilidad de lo que el testigo me está diciendo a través de su testimonio. A ver, primero, escuchar las preguntas y respuestas. Escuchar las preguntas y respuestas de qué. Se sobreentiende que es el interrogatorio, ¿cierto? Entonces, para esto, el abogado fiscal tiene que ir anotando, en realidad, en qué partes el testigo puede entrar en contradicción. Está declarando ante un juicio oral, pero sin embargo, o en sus declaraciones en sede policial, en sede fiscal, no tienen relación con lo que está declarando ahora. Entonces, el abogado ya tiene que ir anotando, ¿no? Otro, cuando entra en contradicción con otro testigo. Tenemos el caso, en realidad, bueno, voy a plantearme un caso en el que dos policías que están haciendo un operativo intervienen a Juanito, ¿ya? Entonces, supongamos que ya ha transcurrido el tiempo por delito de robo, a Juanito le encuentran con prendas que no son suyas, con celulares que no les pertenece a él. Y cuadras más atrás, de donde se encontraba Juanito, tenemos a María, quien señala que
un chico de estatura baja le ha robado sus prendas y sus celulares. Bueno, el tiempo pasado estamos en juicio oral. Entonces, tenemos la versión de los dos policías en sede policial, se ratificaron en sede fiscal, pero ¿qué pasa si el testigo se entra en contradicción con el otro testigo, pero si los dos han estado juntos en la intervención policial, entonces estaríamos atacando también la credibilidad del testigo, en este caso sería el policía. Entonces sería muy, en realidad, muy, muy concreto o anotar en realidad en qué situación o en qué situación en realidad el policía estaría pues entrando en contradicción, ¿no? Con su declaración en sede policial, en sede fiscal. Otro, explorar sus debilidades, amenazas y fortalezas. Yo lo había mencionado ya y en realidad esto viene del libro de William Quiroz, donde te habla acerca del FODA. En realidad esto es el FODA, lo que es debilidades, fortaleza, debilidades y amenazas. ¿Qué fortalezas tiene el testigo? Quizás mi testigo habla muy bien, quizás mi testigo no es un iletrado, quizás mi testigo es un iletrado y hay que hablarle de manera sencilla, más clara, sin tecnicismo. Las debilidades, en caso mi testigo ha sido procesado, las amenazas, todo eso hay que estudiar cada paso en realidad de lo que mi testigo pudiera tener. Otro, hacer notar que su testimonio no sea creíble. Nosotros, o bueno, el fiscal y abogado defensor, lo que va a querer es desacreditar al testigo a través del contrainterrogatorio, ¿no? El interrogatorio considero que es la fase más amigable, donde el testigo te va a narrar todos los hechos estudiados, porque también el testigo que presenta las partes, obviamente no va a presentar a un testigo que no haya estudiado su teoría del caso, el testigo ya va estudiado. Entonces, ya se tiene en su cabeza una memoria o una narración de lo que previo a lo que ha estudiado, lo que el fiscal le ha dicho, lo que la contraparte le ha dicho. Entonces, como ya se lo tiene bien estudiado y nosotros nos hemos dado cuenta que hay contradicción con el interrogatorio fácilmente y haciendo una buena técnica de las preguntas, podríamos hacer que éste caiga en error o en contradicción. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. El contrainterrogatorio debe lograr su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? En realidad, su objetivo es que también, como le dije, el contrainterrogatorio también puede ser constructivo, que sea favorable a nuestra teoría del caso. Nosotros no vamos a contrainterrogar para que nuestro caso se pueda caer. En realidad, nosotros contrainterrogamos. ¿Para qué? Para que nuestro caso, el juez, juzgador, nos pueda creer que en realidad nuestro caso es cierto, ¿no? También considero de que el abogado se ve mucho en las películas de que el abogado siempre es la persona que va a hablar de una manera, cuando va a contrainterrogar al testigo, va a hablar de una manera muy agresiva, efusiva, y en realidad, en la vida real eso no se debería dar, porque uno no va a atacar en realidad al testigo, nosotros vamos a atacar al testimonio del testigo, y en realidad ponerlo al testigo, poner la figura del testigo enfrente de todos a una humillación, a desvalorar su honor como persona, pues estaríamos cayendo en un mal error y en realidad no entenderíamos cuál sería cuál sería el verdadero objetivo del contrainterrogatorio. Siguiente diapositiva. Bueno, hemos llegado a la parte del testigo hostil. El testigo hostil, a diferencia del testigo simple, podríamos llamarlo, el testigo hostil va a ser aquel testigo que no va a querer colaborar, en primer lugar.
y va a actuar de mala fe. Si bien es cierto, no es tan común, pero suele pasar. Ahora, la hostilidad del testigo se va a evidenciar cuando, uno, no nos quiere responder, o responde de manera evasiva, o inventa algunos hechos que en realidad nunca pasaron. Entonces, lo que en realidad debemos hacer, uno, evitar entrar en discusión con el testigo hostil. Yo, abogado defensor, yo, fiscal, porque en realidad el testigo hostil se puede dar entre las dos partes, para la nuestra o para la adversa. Se puede dar para las dos partes. Entonces, en realidad lo mejor es no discutir. Entonces, pero tenemos que desacreditar ese testigo. ¿Cómo sería la manera, en realidad, idónea para poder desacreditar o dar a conocer que el testigo que hemos presentado es hostil? En realidad, como yo lo había mencionado, este testigo hostil va a actuar sí o sí de mala fe, porque considero, yo al menos considero, y de que si tú vas a presentar a tu testigo, fiscal, abogado defensor, obviamente no lo vas a presentar para que se vaya a la guerra sin armas, sino lo vas a presentar tú habiendo ya estudiado sus declaraciones, pautas de tu teoría del caso. Entonces, que a la hora de la hora no te quiera hablar, no te quiera responder lo que tú estás interrogándole, pues vamos, va a actuar de mala fe. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo actuar ante un testigo hostil? Bueno, ¿cómo actuar ante un testigo hostil? En realidad, cuando el testigo no nos quiere responder, o estamos en un contrainterrogatorio y le ponemos esto y nos dice, no recuerdo, pero acá está tu acta de intervención policial, o sea, es tu firma, pero no recuerda, o sea, él señala que puede señalar que es su firma, pero no recuerda. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Uno, evidenciarlo, que en realidad, que es un testigo hostil, de primera. Solicitar, por ejemplo, al juez la intervención para que pueda intervenir. Otro es también irnos a nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 138, en el inciso 6. Si el testigo no recuerda, podrá leer las partes correspondientes al acto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, podrá leer si en este caso hubiera una declaración testimonial o si fuera un perito, podría leer su informe pericial, pero supongamos que en este caso va a ser una declaración testimonial. Entonces, nosotros le presentamos la hoja, y si aún así le presentamos la hoja y es renuente a poder leerla, la hoja, pues, ¿qué podríamos hacer ahí? Simplemente considero yo dar a notar al juzgador que mi testigo es hostil y que sea declarado como testigo hostil. Ahora, ¿cómo impugnarlo? En realidad, para poder impugnar, nosotros tenemos que tener en cuenta el método CACA. En realidad, el método el método es confirmar, acabar, confrontar y no, es confirmar, acreditar, confirmar, acabar, confrontar y, no, miento. Confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Ya, ahora sí. Para nosotros poder impugnar a un testigo, debemos utilizar este método. Tenemos que tener en cuenta también las inconsistencias que pueda decir este testigo, ¿no? Para así poder desarmar su historia y de esta manera poder impugnar su credibilidad. Perdón. Cuando hablamos de confirmar, vamos a poder repetir la parte del testimonio que en realidad no nos gusta y poner al testigo que pueda repetirlo y así poder dar a entender que su testimonio es inconsistente.
Cuando hablamos también de acreditar, vamos a acreditar la versión anterior, o sea, la declaración. Si está declarando el testigo y está diciendo, bueno, vi a Juanito con polo verde, pero en su declaración dice, vi a Juanito con polo rojo. Entonces, ¿qué nos sirve? Nosotros nos vamos a la anterior declaración, a la anterior versión, para que nos pueda servir como para nuestra teoría del caso. Confrontar. Vamos a confrontar al testigo con su contradicción, con su inconsistencia, con su incongruencia que pueda dar al momento de responder la pregunta cuando le interrogamos. Y acabar. Acabar en realidad es callar, ya que ya no preguntamos absolutamente nada, porque le estaríamos dando al testigo la oportunidad de que pueda explicar, de que pueda aclarar más, y en realidad nosotros debemos limitarnos a que el testigo pueda dar pie o aclarar ciertas cosas, ¿no? Darle credibilidad, porque eso es lo que no se quiere en el contrainterrogatorio. Ahora, por último, en realidad, cabe mencionar de que si bien es cierto, no hay ningún código procesal, no hay ningún código penal que te diga ciertamente una estructura del contrainterrogatorio o cómo preguntar las preguntas del contrainterrogatorio. No es cierto, y no hay, a diferencia del interrogatorio, que sí lo hay, ¿no? Sino que esta técnica en realidad va a ser o se va a basar en la pura destreza, experiencia y práctica que tenga el abogado litigante o el fiscal. Bueno, quisiera presentar un video para que ustedes lo puedan visualizar y de ahí poder analizarlo. ¿Puedes dejar de compartir? A ver. De pronunciamientos de la Corte establecen unas reglas muy claras. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar el video? Y Sí, se oye, se oye. Sí, se oye bien. Estamos ante un testigo normal. Señor testigo Rubén Darío Cortés Echeverry, buenos días. ¿Cómo está, señor? Mi nombre es Jesús Vergara, yo soy abogado de uno de los procesados. Mucho gusto, doctor. Le voy a hacer unas preguntas que tienen mucha relación con el tema que usted ha planteado. Cuando usted escucha la palabra objeción, usted ya se conoce las reglas, no conteste la pregunta que yo le haga mientras se resuelve la objeción. Igualmente, si la pregunta es cerrada, le pido el favor que me la conteste de manera cerrada. Si yo requiero una explicación adicional, yo se la pediría. Muy bien. Señor testigo, usted se presentó acá como lofoscopista, ¿es correcto? Sí, señor. Trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí, señor. Realizó curso de Policía Judicial en la Policía Nacional en el año 2006, ¿correcto? No, Policía Judicial es
otra cosa. No, de lofoscopia. De lofoscopia, sí. Correcto. Y tiene también estudios en materia de policía judicial. Sí, señor. Dijo que trabajó o trabaja en la Regional Bogotá. Sí, señor. También nos dijo que Medicina Legal tiene un procedimiento de acreditación, ¿correcto? Desde el año 2014 No para... solamente dígame si lo tiene o no lo tiene. Sí, señor. Y que usted no se ha sometido a ese procedimiento de acreditación. Aún no. O sea que en este momento que está declarando no está acreditado. No estoy acreditado todavía. No porque no le hayan brindado la acreditación, sino porque usted no se ha presentado, ¿es correcto? Es correcto. Sin embargo, usted nos habló aquí de controles de calidad en su respuesta a la Fiscalía, ¿es correcto? Sí, señor. Nos habló de la forma como está dispuesto el laboratorio que hay en Medicina Legal, ¿correcto? Sí, señor. Nos describió los elementos que contiene. Sí, sí, señor. Ahora hablemos concretamente de su informe. ¿Tiene su informe algún análisis de la posición que tiene la academia a nivel nacional sobre lo que usted está manifestando allí, sí o no? No. ¿Tiene su informe algún grado de aceptación explicado dentro del informe de la comunidad académica a nivel internacional dentro del cuerpo del informe, sí o no? Por el formato que se utiliza. No, dígame para el sí o no. momento, no. Usted nos habló de la técnica ACET, ¿correcto? Sí, señor. Nos dijo que era análisis, ¿correcto? Análisis. Comparación, ¿correcto? Sí, señor. Evaluación, ¿correcto? Y Y verificación, ¿correcto? verificación. Hablemos de la última, verificación. ¿Hay alguna verificación de alguna persona distinta de usted en este informe, sí o no? No. En los procedimientos de verificación a nivel internacional, ¿usted ha escuchado hablar de la verificación ciega, sí o no? Sí, señor. ¿Tiene algún procedimiento de verificación ciega este informe? Sí No o lo tiene. O sea que la técnica CEP no está completa. ¿Le Llega falta la verificación, sí o no? hasta el tercero. No le escuché, perdón. Llega hasta el tercer punto. Llega hasta el tercer punto. Pero entonces hablemos del primero, análisis. Usted está hablando de la técnica ACEB, A-C-E-B. Sí, señor. ¿Usted menciona en alguna parte de su informe la palabra ACEB, sí o no? No. Lo vino a mencionar acá. Sí, señor. O sea, no fue objeto de su análisis. ¿Sí No. o no? No. O sea que no podemos saber en qué parte de su informe se aplicó el procedimiento ACET, ¿es correcto? Por lo menos en lo que está escrito, ¿sí o no? En este momento. Es verdad. Ya sabemos que no hay verificación de nadie de este informe, o sea que la técnica ACET queda en tres partes. Vamos a la primera. Usted habla de un análisis, ¿es correcto? Sí, señor. Empecemos. Usted recibió algunos elementos para estudio, ¿es correcto? Sí, señor. Usted habla que se realizaron fijaciones fotográficas, ¿correcto? Sí, señor. Que ellas se encuentran en cadena de custodia, ¿correcto? Del laboratorio, sí, señor. Pero su informe no tiene ninguna fotografía de las que usted tomó, ¿correcto? No vienen. O sea que no podemos saber a nivel fotográfico lo que usted realizó, ¿correcto? En este momento. Es correcto. No podemos saber si usted usó guantes o no en su trabajo porque no tenemos la fotografía, ¿correcto? Sí, no se puede verificar. Ni la descripción de los elementos que usted recibió tampoco, ¿correcto? ¿Sí La o no? descripción está. No, sí o no fotográficamente. Fotográficamente está en el laboratorio. No, en su informe. No. No está en el informe. Tampoco podemos saber en su análisis.
en este momento concreto, no podemos saber cómo venían rotulados los elementos, ¿sí o no? Fotográficamente. Fotográficamente, una vez se solicitan al No, laboratorio. en su informe. En el informe no. Tampoco podemos saber descriptivamente cómo venía el elemento, porque usted tampoco nos dice en su informe cómo venía, ¿sí o no? No. O sea que el análisis tampoco está completo, ¿sí o no? Bueno, no está completo. Entonces le falta otro punto a la técnica SET, ¿correcto? Digamos que sí. Comparación. Vamos con la segunda letra de la palabra SET. ¿Qué es comparar? Relacionar algo con otra cosa, ¿sí o Con no? otra. Ajá. Usted halló, según su relato, un fragmento, ¿correcto? Contésteme que no lo escuché. Sí, señor. Usted lo denomina un fragmento incipiente, ¿correcto? Sí, señor. Ese fragmento incipiente, ¿usted lo comparó con algo, sí o no? Hay que observarlo. No, ¿lo comparó, sí o no? No. O sea que ese fragmento incipiente no fue comparado con nada. Dígame sí o no, por favor. No. Por lo tanto, la técnica CEP que usted menciona, le falta la letra C para ser desarrollada, ¿correcto? Sí. Hablemos de la evaluación del informe como tal, o de la evaluación de lo que usted encontró. Usted habló que el informe llegó con una orden de premura, ¿correcto? Sí, señor. ¿Esa orden de premura es común en medicina legal, sí o no? No. O sea que eso condiciona a la persona que va a hacer el informe a que actúe rápido, ¿sí o no? Sí, señor. Y se pueden omitir ciertos procedimientos, ¿correcto? Por la premura. No. Todos tienen su... Por ejemplo, usted me puede decir la cantidad de sustancia que utilizó cianoacrilato en su verificación, lo que está allí en el informe, ¿cuánto utilizó? Para ese caso... No, en el informe. En el informe no quedó plasmado. Y tampoco podemos saber qué cantidad de reactivo amarillo utilizó, ¿cierto? En el informe. No. Y tampoco su memoria le da en este momento para decirnos, ¿cierto? No, es verdad. Porque usted ni siquiera sabe cuántos elementos examinó. Nos habló en una oportunidad de 4, luego nos habló de 5 y luego nos habló de 7. 7. Al final, ¿cuántos examinó? 7. Pero tuvo algunas dudas en eso, ¿no? Claro, el tiempo y la memoria no falla, claro. Tanto le falla la memoria que usted tuvo que colocar la palabra latentes cuando aparecía la palabra huellas, ¿correcto? Sí, es... Y cuando le contestó a la Fiscalía la primera vez, usted le dijo que el objeto del estudio era la búsqueda e identificación de huellas búsqueda latentes. identificación de... Pero la palabra latente no aparece en la petición, ¿correcto? Búsqueda e identificación de huellas, sí. O sea que esa palabra la colocó usted en una de las respuestas que dio a la Fiscalía, ¿correcto? La respuesta... ¿La colocó sí o no? Sí. Y la colocó varias veces en su informe porque hacía falta en la petición que le habían hecho, ¿correcto? Sí, señor. O sea que a usted le pidieron que examinara unas huellas. No le dijeron si eran unas huellas de frenado o si eran unas huellas de arrastre o de qué tipo. Aparece la palabra. Ya. Justo como acabo de mostrar el video, en realidad lo siguiente del video es totalmente un contrainterrogatorio, ¿no? Que hace el abogado defensor de los procesados hacia un testigo a un testigo pericial. Entonces, si nos damos cuenta bien o vemos la actuación del abogado por parte de los procesados, vemos que realmente ha estudiado bien a este perito, ha hecho el uso del FODA, lo que es las debilidades, amenazas y fortalezas que tiene el perito, ¿no? Y podemos ver que en realidad el perito no utilizó una buena técnica, no utilizó la técnica de una verificación de la técnica SET, no utilizó un procedimiento adecuado, no mencionó las técnicas, no sabe si usó más elementos, ni siquiera plasmó las tomas fotográficas en el informe, o sea, totalmente ese perito queda desacreditado, ¿no?
Y más adelante en realidad se puede ver cómo el fiscal quiere ayudarlo, pero en realidad no es su momento de poder ayudarlo. Lo va a hacer una vez que termine el abogado defensor, ¿no? Pero realmente la credibilidad que pierda el perito, obviamente ya la perdió, y en realidad es porque el abogado estudió muy bien el examen también pericial, ¿no? No se bastó solamente con la conclusión de que puede emitir el perito, sino hondó más allá el abogado, de poder averiguar las bases, la estructura del informe en el cual se ha basado el perito. Bueno, en realidad ya estoy concluyendo con mi exposición, por no decir que ya concluí. He tratado de hacerlo lo más sencillo y lo más sencillo posible. En realidad espero que se me haya entendido. Eh, Gracias más bien por haberme escuchado. Muy bien, Génesis. Muchas gracias por la excelente disertación. Ha estado bastante interesante y entendible la exposición que nos has podido compartir. Antes de concluir, bueno, vamos a proceder a la ronda de preguntas en caso las haya. Vamos a dar un pequeño espacio para que los compañeros puedan formular preguntas por el chat o pueden levantar la mano para preguntar. Bien, vamos a dar un tiempo unos segundos para eso, a ver si es Sí, que sí. alguno tiene algún interrogante. Caso contrario, estaremos concluyendo allí. Sí. A ver, acá veo una pregunta. No vemos comentarios felicitando a la compañera Génesis por la exposición y veo una pregunta por parte de la compañera Sheila Cusi. Señala lo siguiente. Quisiera tu apreciación, por favor, en el caso que tengamos 500 testigos, de los cuales 15 solo están relacionados con mi cliente. Sería bueno preguntar a los otros 485, a pesar que no tienen nada que ver con mi cliente. Bueno, considero que no sería necesario en realidad. No sería necesario porque si no afecta o en realidad no altera nuestra teoría del caso, sería realmente en vano contrainterrogar a personas que en realidad no están eh, involucradas, ¿no? En este caso, con mi caso. Considero que no. Bien, Génesis, gracias por la respuesta. Me parece que no hay más preguntas. Entiendo que todo ha quedado claro. Aquí vemos algunos comentarios felicitando la exposición de nuestra compañera, a quien le agradecemos, por supuesto, por su predisposición de poder participar y brindar eh, la exposición del día de hoy, ¿no? Sobre el contrainterrogatorio a testigos. Todo bastante claro. Felicidades, Génesis. En nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Ex Vita, esperamos seguir contando con tu participación en las actividades venideras. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias, pero espero que les haya interesado. En realidad he tratado de hacerlo más sencillo. Claro que sí, Génesis. Muchas gracias. Excelente.